Entonces, para el devocional es una oración del libro de Números en la Biblia. Muy bien. Entonces, ¿quién quiere? Y les contaba que los versículos, los 2 versículos o 3, tienen una canción que alguien hizo, no sé quién, estaría bueno por ahí averiguarlo, pero es una canción más o menos conocida. Entonces, invito a quien quiera, si puede leerlo en voz alta, por favor. ¿Lo que está en pantalla, Pau? Sí, por favor. Bueno, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Bien, entonces que podamos tener una buena clase, que podamos intercambiar opiniones y que, bueno, tengamos en cuenta a las personas que necesitan de una mano, así como de una mano solidaria, pero también de que podamos trabajar para construir el reino. Amén. Amén. Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es mirar un poquito el programa, que se los acabo de mandar por el grupo de WhatsApp. Vamos a mirarlo por arriba, si surgen preguntas, más que nada para que sepan de qué va el día de hoy. Si me lo muestra, bien. Ahí va. Entonces, el día de hoy es todo sobre el taller, ¿no? A veces usamos la palabra taller y no sabemos bien a qué se refiere. O a veces, dependiendo del contexto, es el significado que le damos, y vamos a ver el significado, a qué nos referimos con taller cuando hablamos dentro, por lo menos, del contexto de facilitación. Entonces, primero tenemos un devocional, que ya lo hicimos. Ahora vamos a hacer un pequeño bloque de reconectándonos un poquito, porque hace un montón que no nos vemos. Algunos, la mayoría de los que estamos acá ahora sí, pero hay gente que por ahí no nos vemos hace rato porque no estuvieron en el encuentro presencial. Después vamos a hacer una dinámica sobre, se llama, le puse, las obras de teatro. Después vamos a ver algo sobre el taller, la parte 1, y vamos a ver a qué nos referimos con taller y qué implica hacer un taller. Después vamos a tener un corte. Después vamos por el taller parte 2. Y en el taller parte 2 vamos a ver no cómo hacer un taller, sino como las partes de un taller que son necesarias que estén, ¿sí? Y es más como una guía, no como una receta de cómo hacer, ¿no? Después, buenas preguntas. ¿Qué preguntas debería hacerse un facilitador, facilitadora, cuando está preparando un taller? Y después nos vamos a hablar un poquito sobre los próximos pasos, o sea, cuáles van a ser la próxima clase, las actividades, y preguntas que anden dando vueltas por ahí que tienen que ver más con las actividades que por ahí hacemos en el aula virtual. Y después vamos a hacer una oración de cierre. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda sobre el programa o curiosidad? ¿No? Bueno, entonces, ¿está Ignacio? Hola, Ignacio. Hola, buen día, ¿cómo estás, Paula? Hola, ¿cómo están el grupo? Bien, todo bien. Vamos, ya pasamos por el devocional, que leímos Números, 6 del 26, del 24 al 26, y ahora repasamos un poquito el programa, y estábamos por hacer justo, yo lo iba a saltear, porque justo estamos todos los que estuvimos más o menos en el encuentro presencial, y bueno, pero ahora no lo vamos a saltear nada.
¿quieren que hagamos un recorrido mini, muy mini, no así como, como puntilloso, pero un mini recorrido sobre lo que fue el encuentro presencial, qué hicimos, qué cosas les gustaron, qué les llamó la atención o qué no les gustó, no sé, para contarle a Ignacio un poco. Yo traté de hacer una memoria de lo que fue el encuentro presencial con las actividades más como principales para no quedarse afuera, que hicimos en el encuentro presencial, pero por ahí ustedes quieren contar un poco de cómo lo vivieron ustedes, porque yo lo puedo decir, pero soy yo la que lo preparé. O sea, así que acá simplemente micrófono abierto y quien quiera compartir puede hacerlo para que Ignacio más o menos tenga un panorama o un imaginario sobre lo que fue el encuentro. Bueno, a mí me gustó mucho el saber y el poder, o sea, en sentido el taller que dio Iván, me interesó mucho, o sea, porque más allá de, de poder saber de política, qué sé yo, buscamos más, nos metemos un poquito más en profundo de saber y de poder. Eso me gustó mucho, ese taller. Y después los juegos. Jugamos, sí. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, a mí, para contarle a Ignacio, y ahora mirándolo así a lo lejos, pienso, qué fructífero que deben haber sido los talleres de facilitación presenciales, porque, o sea, está bueno la virtualidad, agradecemos la virtualidad, pero no sé, lo rico que fue el taller, ¿no? El conectarse desde otros lados con las dinámicas, con los compañeros, uno se involucra desde otro lado, pero bueno, me gustó en principio eso, y del taller propiamente dicho, bueno, estuvo muy bueno todo, o sea, creo que me traje un montón de herramientas que antes no tenía, o las tenía enfrente de la vista y no las podía ver, entonces ahora es como que se me está cerrando todo el círculo, ¿no es cierto? O sea, todo lo que habíamos visto previamente en el taller lo pude ensamblar, digamos. Así que, y pensando en la tarea que habías dejado, sí, hay un antes y un después, evidentemente, eh, sobre las expectativas que tenía y con lo que pienso hacer con esto, que es, sí, hay muchas posibilidades y todavía tal vez uno no se da cuenta todo lo que nos dejó el taller. Pero bueno, fue muy lindo, o sea, las participaciones también, los aportes de las personas que lo hicieron de manera sincrónica también fueron interesantes, así que, y como dice Ana, también los juegos fueron importantes también, ¿no? Porque la parte lúdica también nos enseñó, más allá de que nos divertimos, pudimos conectar con los compañeros y demás, nos enseñan herramientas para llevar a cabo una facilitación dependiendo del contexto del grupo, ¿no es cierto? O sea, de las necesidades de ese grupo. Así que más o menos fue lo que me traje. Buenísimo. Gracias, Marce. Emma, Bueno, Julia. yo coincido mucho con lo que dice Marce. La verdad que fue muy positivo palpar así el presencial, tanto los juegos como para mí fue muy divertido. O sea, tuvo de todo el taller, porque tuvo presentaciones, por ejemplo, como las de Gustavo, bien a fondo, bien como para aprender algo, abrir la mente, el conocimiento. Me gustó muchísimo el interactuar, conocer a las personas así, personal. Estuvo muy interesante
la competencia también, porque a la parte lúdica que uno quiere ganar siempre, ¿no? Lo divertido que es. La parte del árbol también. La parte del árbol fue fantástica, me encantó ver la opinión del otro grupo, me encantó ver a ver, la visión, la lectura que hace todo lo que del recorrido hasta hoy. Y creo que, bueno, que eso nos llama un poquito a la tarea que vos pusiste para todos, de dónde te encontrás hoy, ¿no? Y bueno, yo creo que a través de eso, después de lo presencial, me encuentro bastante cómoda y bastante satisfecha con el curso y con lo que voy adquiriendo, el conocimiento que voy adquiriendo. Así que para que Nacho tenga alguna visión de esto, si me lo hubiera perdido, no sé cómo lo podría redactar hoy, ¿no? Fue muy lindo, fue muy lindo, fue muy lindo, a pesar de que en algunas cositas del discurso de Alan del proceso participativo y la facilitación se me cerraban los ojos, fue una parte graciosa. Justo fue la hora de la anécdota, siesta, Ignacio, entonces, nada. una anécdota, sí, pero yo escuchaba. Sí, Julia estaba fue muy lindo. cabeceando en pleno Sí, bloque. y el que se aburre me dice, hora dijo Alan, y me miraba. hora de la siesta y después del almuerzo fue que también Sí, eso nos terminó de matar. sí, estaba todo muy... yo había cerrado un poco las persianas del atrio porque daba mucha luz y no se podía. Entonces estaba todo muy como para dormir la siesta más que nada. Sí. No, ¿Vos, pero Emma? fue enriquecedor. Sí. Muy bien, buenísimo. Gracias, Julia. ¿Vos, Emma, querés aportar algo? ¿O por ahí lo que más te gustó, o lo que no te gustó, por ahí? Sí, a mí particularmente me agradó todo, sobre todo la parte, digamos, en la que tenemos que trabajar en equipo. Después, bueno, las conversaciones con Alan, con Iván, yo considero que fue como una especie de abrir el panorama, de poder, digamos, como comentaba, digamos, allá, que el hecho de trabajar en equipo también me ayuda un montón, digamos, a esto para después llevarlo al momento de socializar, digamos, con los grupos acá, así que la verdad que más que contento. Bien, entonces, bueno, yo compartí el programa y bueno, espero que yo sé que las memorias no siempre dan como un reflejo súper así fiel de lo que fue, porque uno no puede transcribir todo, pero espero que que la memoria haya ayudado un poco a visualizar lo que fue el encuentro para que no te quedes afuera. Y Sí, nada, muchísimas gracias. Yo leí la memoria y la verdad que agradezco mucho todos estos comentarios que fueron compartiendo recién, porque la memoria, digamos que hace un repaso cronológico muy bueno, pero la parte de sensaciones, cómo se sintieron, y esa parte, digamos, está muy bueno escucharla de primera mano, así que muchísimas gracias. Y me puso muy contento verlos, verlas que hayan podido juntarse. Creo que había un link también para unas fotos, entonces yo pude ver algunos de los talleres que tuvieron. Muchas gracias por compartir todo eso, porque bueno, a los que no participamos nos da una visión, una sensación de cómo fue un poquito. bien. Buenísimo. Bien, ya hicimos la parte de reconectándonos un poco. Y ahora vamos a seguir con la parte de la obra de teatro. Entonces, la idea es, toda la clase de hoy va a girar en torno a lo que es el taller, a qué nos referimos cuando hablamos de taller, y por qué lo usamos. También hay toda una cuestión, no es que solamente sea la única manera de emprender un trabajo grupal, porque hay otras maneras, ¿no?
Pero antes de pasar a la dinámica, vamos a ver como 3 maneras de trabajar en grupo o de hacer algo en grupo. Entonces, una es la conferencia. ¿Quién participó alguna vez de una conferencia? O si se imagina que es una conferencia. No, yo he participado alguna vez de alguna conferencia y se trata de una persona que quiere exponer sobre un tema que ya está pautado. Ajá. Y bueno, esa persona expone todo su conocimiento y bueno, lo traspasa a quienes van a escucharlo, digamos. Más o menos creo que es algo así. Bien, bien. Y la gente que va a la conferencia, ¿qué es lo que hace? Bueno, la Pregunta. gente es escuchar la disertación, digamos, y generalmente después como hay un espacio para devoluciones, pero en realidad es como que es medio unilateral, claro. Bueno, no deben ser todos iguales, ¿no es cierto? Pero bueno, Sí. tal vez me tocó participar. Claro. Bien, la conferencia tiene un formato, por lo general es 1 o 2 o a veces 3 personas que exponen algún tema, ya pautado, como dijo Marce, en donde la gente concurre porque le interesa el tema, porque quiere saber algo sobre las personas que van a decir sobre algo sobre el tema, ¿no? Dura un tiempo y por lo general es las personas exponiendo, las personas que están escuchando, que están participando en la conferencia, anotan y todo lo demás. A veces, según el estilo de la conferencia, hay un momento, un bloque cortito de preguntas, pero por lo general no lo hay, simplemente se termina la conferencia, la gente se levanta, los expositores se levantan, y la parte de preguntas y qué sé yo, de intercambio por ahí sucede después, ¿no? Por lo general ese es el formato más tradicional. Bien, vamos por el curso. ¿Qué se imaginan cuando les digo curso? La palabra, el concepto curso. ¿Qué, en un formato puede ser en la parte más de educacional más formal o informal, pero cuando nos hablamos de la palabra curso, ¿qué les viene a la mente? Curso es un lapso en nuestra vida de aprender algo. Ah, bueno. ¿Qué más? Que tiene una duración distinta, una mayor duración, digamos. O sea, a lo largo del tiempo, ¿no? A través del tiempo. Sí, yo creo también que la dinámica por ahí es un poco más participativa. Bien, También. bien. Y Bueno, los temas y pueden además, ser varios. ¿cómo? Los temas pueden ser varios. Buenísimo. yo decía que un curso es algo más corto que un estudio de facultad, por ejemplo, Ajá, bueno, que una carrera de facultad. bien. Buenísimo. Bien, entonces la participación en el curso, Ignacio decía un poco más participativa, yo aportaría ahí un poco también dependiendo de la metodología que quien esté dando el curso, ¿no? Porque el curso, ¿cómo se da entre todas las personas que participan del curso o quién está a cargo de dar el curso? ¿Quién está a cargo de dar el curso? Hay 2 roles bien diferenciados en un curso, ¿no? Están los estudiantes o las estudiantes y está el docente o el equipo docente, ¿no? Cada uno tiene un rol y una función bastante distinto. ¿Y quién pone cómo se participa? ¿Quién dicta eso? El programa. El programa, profesor. pero también ¿quién? En el aula. El docente, ¿Quién lo ¿no? facilita? El docente. Claro. Profesor. Ajá. Muy bien. Bien, entonces, en los cursos, dependiendo de quién esté dando el curso, el equipo que esté dando el curso, dependiendo de la metodología que tengan encima, que lleven como para llevar el curso adelante,
depende de cuánta participación haya, ¿no? En el aula. Porque uno puede dar la misma materia, el mismo tema, por ejemplo, matemática, podemos hacer, por ejemplo, integrales, ¿no? Es un tema de matemática medio difícil, cuando la gente todavía no tiene un backup sobre un cierto contenido, y uno, según la metodología que tenga, puede darlo más bien como dar el tema, dar ejercicios, y las personas que reproduzcan, por así decirlo, pasos para hacer el ejercicio. Y otro es plantear actividades en donde las personas trabajen en grupo, y bueno, hagan una devolución y traten de descubrir, explorar, y bueno, todo depende de quién lo esté dando el curso. Bien, y ahora cuando les digo taller, cuando hablamos de palabra taller, ¿qué se imaginan que sucede en un taller? ¿Cómo es el taller? Sí, en el taller hay muchísima más participación, me parece. Es como la parte práctica del curso, digamos. Bien, bien. Si uno busca la definición de taller en un diccionario, en internet, ahora ya casi nadie usa diccionario, es un espacio en donde se puede ver la teoría puesta en práctica, ¿no? Esa es la definición de taller. Nosotros tenemos un imaginario de taller. Por ejemplo, el encuentro presencial fue un taller, fue todo en formato taller. Entonces, en el taller hay un poco más, mucho más participación. ¿Y qué más se imaginan del taller? No quiero expoliar nada, porque ahora la idea es que podamos ir construyéndolo. ¿Quién tiene el foco de protagonismo acá, en el taller? Creo que los participantes, tal vez, ¿no? Ujú. La creatividad que uno plasma Ah, bueno, en un taller. bueno. Ujú. Y con respecto a bueno, ya lo dijo Marce un poco, la participación, ¿no? ¿Dónde está el foco de la participación acá? ¿Cómo se divide la participación o cómo es la participación en un taller? Conjunta, Sí. consensuada. Activa. Ajá. ¿Ignacio? Sí, a mí se me ocurre que por ahí está un poquito más del lado de los participantes y un rol de supervisión de quien facilita. Ajá. Como que está, Muy bien. quizás Bien. no tan presente, pero guiándolos a ver lo que aprendieron y cómo lo ponen en práctica. Ujú, ujú, Me ujú. interesa a mí. Bien, bien. Entonces, estas tres cosas que dijeron, Marce, Julia, Ignacio, hacen de un taller. Ahora vamos a ver un poco más sobre qué es exclusivamente, qué entendemos por taller. Pero antes de eso, son poquitos, así que no los voy a dividir tanto en grupos. Simplemente los voy a separar en una sala aparte para que yo no los esté escuchando, para que puedan trabajar tranquilos. La idea, ahí les voy a compartir, de la dinámica siguiente, es poder pensar. La dinámica se llama las obras de teatro. Ahora se los voy a compartir por WhatsApp también para que lo tengan. Y la idea es imaginar que los espacios de, por ejemplo, conferencia, curso y taller, cada uno es una obra de teatro, ¿no? Entonces la idea es pensar, por ejemplo, en la obra de teatro llamada conferencia, ¿quién es el protagonista? Si hay más de un protagonista, si hay actores de relleno, quiénes serían el público, si hay público o no. Y si a las 3, esto para pensar en cada obra de teatro, y si a las 3 de obras de teatro las irá a ver el mismo público, ¿no? Y tengan en cuenta que estas preguntas, que son preguntas guía, preguntas disparadoras, para hablar un poco sobre la diferencia, hacer un juego de imaginación. Si estas 3 espacios fueran una obra de teatro, conferencia, curso y taller, por separado, si las personas que fueran a ver la misma, el público sería el mismo para las 3
3 horas de teatro, los protagonistas, ¿quiénes serían? ¿Hay público de relleno o, mejor dicho, actores de relleno? ¿O cómo se involucraría o no el público en cada hora de teatro? Entonces, acá se dan cuenta que no hay como una respuesta, como no hay una respuesta correcta e incorrecta, sino la idea es que puedan imaginar que si fueran obras de teatro, conferencia, curso y taller, cómo funciona el tema de los actores, el público, los protagonistas, ¿sí? Vamos a tener 15 minutos y los vuelvo a traer. ¿Les parece 15? ¿Está bien? Les iba a dejar 10, pero me parece que 10 les va a cortar un poco el trabajo. Así que los mando todos juntos en un grupo, porque si no, separar 2 y después otros 3, me parece son poquitos. O quisieran probar 2 y 3. Me parece son pocos para charlarlo. Se va a perder un poco la cuestión. Entonces, sala 1, 2. Muy bien. Entonces, muy bien, listo. Ahí están. Los estoy mandando a un solo grupo. No sabía que se podía, que todos son el mismo grupo. Bien. Buenísimo. Entonces, 15 minutos quiere decir más o menos cerca de las 10. Bueno, ¿qué pudieron llegar? Lo que no pudieron, por lo podemos hacer ahora entre todos juntos, conmigo incluida. Lo que nos faltó fue la conclusión. Nosotros habíamos resuelto dejar la última pregunta para el final. Ajá. Después de analizar los 3 casos, responder la pregunta si a las 3 obras de teatro irían el mismo público. Ajá. Hicimos un cierre ahí a último minuto con Marcela y Julia. No sé si Manuel y Laura estaban todavía, pero quizás ese punto y un poquitito más de taller nos faltó. Ajá, Lo ajá. demás yo creo que lo hicimos. Bueno, Sí, sí. ¿quieren contarme qué es lo que pudieron intercambiar en el grupo? No sé quién va a llevar la batuta de contar. Ignacio. Yo tengo notas aisladas, si ustedes pueden complementar, estaría bueno. Sí, dale, Yo genial. anoté para el caso de la conferencia, generalmente es una persona quien es protagonista, y hay más protagonistas, hay más de un protagonista, nosotros identificamos que sí, que puede haber más de una persona en ese rol. Cuando pensamos en actores de relleno, mencionamos aquellos que ayudan en la logística, para el evento, para el armado de toda la conferencia, y también pusimos énfasis en quien presenta a quien va a dar la conferencia, porque es como que le da un poquito más de importancia, o lo pone en lugar, y es como que hace su trabajo ahí, ¿no? ¿Quiénes serían el público? Nosotros, ahí Marcela había comentado que prácticamente todos los que atendían a la conferencia eran públicos, menos el conferencista, digamos. Y bueno, esas son mis notas. Y sí hay público, contestando la última pregunta. Buenísimo. No sé si Buenísimo. me faltó algo que ustedes quieran acotar. No, creo que fue todo, Ignacio, lo que habíamos hablado. Ajá, Que a veces puede, ajá, el conferencista puede ser 1, 2 o 3, ajá. pero por lo general es el protagonista el conferencista. Bien, ok. En el caso del curso, comentamos a ver quién es el protagonista. Si era quien lidera el curso, quien lo ofrece, o los que participan. Ajá. Pensamos en este curso concreto como ejemplo.
no sé, no siento que hayamos tenido una conclusión respecto a esa pregunta de quién es el protagonista. No sé qué les Bien. parece a ustedes. Sí. Y Sí, bueno, el aporte fue que el docente es protagonista y los alumnos son protagonistas, pero porque sin los alumnos el docente no tiene curso y Ajá. sin el docente los alumnos no tienen curso, así que Ajá, es ajá, que ajá. hacen falta los dos, Bien. o sea, Bien. son protagonistas los dos. Bueno, ok. después, Y pensando en este mismo ejemplo del curso de facilitación, se mencionó como relleno aquellas participaciones aisladas, como por ejemplo la presentación de Gustavo Driau, o Iván o Alan, que suman, aportan al curso, pero no son, digamos, protagonistas en un sentido. Después, ¿quiénes serían el público? Ahí Marcela dio un concepto interesante, que era que los protagonistas se convierten en público alternadamente. bien. En un momento está el grupo, digamos, y en otro momento está quien facilita. Y otra nota que yo puse, comparando conferencia y curso, es que en este caso el curso pareciera que el público es más identificable y en la conferencia es más anónimo. Ajá. No, no. Como que- ¿Quién tiene su café? Gracias, Camilo. De nada. Traje un café. Y por último, bueno, taller no tuvimos demasiado tiempo. Bueno. Pusimos que protagonistas son todos, Ujú, digamos, quien facilita y quien participa. Y, ujú. y ahí yo había comentado que también a mí el taller me sugería una referencia clara al producto, qué es lo que se está haciendo, como que también tiene su protagonismo, que Bien. Julia dio el ejemplo de un curso de taller de pulseras, creo que era, a quien Claro. enseña a hacerlas, quien las hace, y yo no puedo dejar de pensar, las pulseras, quiero verlas. Entonces, Claro, pensé que claro. una obra de teatro, por lo menos para mí, también tiene su protagonismo el producto. Claro, que en una obra de teatro sería la trama, tal vez. Ajá, ajá. Bien, bien, bien. Trabajaron un montón. ¿Qué me... sí les alcanzó el tiempo. ¿Se imaginan con el público? ¿Se imaginan que si, por ejemplo, si estas fueran obras de teatro, para estas 3 obras de teatro, ¿el público sería el mismo? No. No. Ujú. Ajá. No necesariamente, ¿no? Porque No necesariamente. Podría llegar a ser, ¿no? Porque sí, el podría público, llegarlo a ser. sí. Pero la conferencia es, como estábamos hablando, que dijo Emma, que es ahora no me sale. Perdonen, mis neuronas ya. Es un público, digamos, que tiene un interés, ¿no es cierto? Solamente el interés es el tema que va a dar el conferencista, por ejemplo. Bien. Y en el caso del curso, del taller, los intereses pueden ser múltiples, ¿no? Ujú. Diversos. Bien. Pero bueno, Bien. qué sé. Bien. Entonces, como para cerrar un poco la dinámica, voy a dar mi perspectiva, porque uno cuando piensa alguna dinámica, como ahora, que esta dinámica no la inventé, siempre aprendo algo nuevo dependiendo de la evolución del grupo que la hace, pero me imaginaba como si estas fueran 3 obras de teatro distintas, la de la conferencia más como parecía un monólogo, ¿no? ¿Vieron en las obras de teatro donde es una sola persona la que uno puede ver en arriba del escenario? En la segunda del curso, más parecida a no solamente, no una persona, más de una, y a veces en donde el público pasa arriba del escenario a veces, ¿no? Y el foco de atención se va corriendo. Después, la hora del taller, me la imagino, no sé si pudieron ver en algún momento, las obras de teatro en donde
las personas que prepararon la obra de teatro involucran al público. Sí. Entonces Sí, sí, sí. hay un poco de improvisación ahí, porque el público no sabe bien cómo se va a involucrar, pero se involucra por el espacio que se le da desde la obra de teatro, ¿no? Bien, esto era para diferenciar más o menos, no así profundamente, que hay un montón de maneras de aprender en grupo o de aprender, ¿sí? En cada manera distinta, el interés es distinto. El que va a la conferencia, como bien dijeron ustedes, tiene un interés particular, en donde la persona va a escuchar lo que, el tema que ya se pautó, ¿sí? Y está a cargo de una persona. Uno va, escucha y anota lo que anota o se lleva lo que le llamó la atención de la conferencia. El curso, por lo general estamos hablando de algo un poco más largo. No, la conferencia es un rato, son 2 horas, 3 como mucho, por lo general es 1 hora o menos. El curso nos habla más de un lapso más largo, y el taller, lo que se diferencia con el curso y la conferencia, es la metodología que se usa, ¿sí? Es la manera de abordar un tema, y particularmente en la facilitación. En la facilitación siempre vamos a plantear una facilitación en modo taller. ¿Qué quiere decir esto? En donde haya trabajo grupal, la gente se involucra, hace, produce, dice, siente, o sea, hay un protagonismo de parte de las personas que participan del taller, pero también hay otras cuestiones que en el taller se ven en el taller, que tiene que ver con traer, como ya lo vimos con educación popular, traer lo que tiene el grupo para poder hacer algo sobre la práctica, ¿sí? Entonces, vamos, les invito a que podamos ver una presentación. Y, bueno, a ver, si me deja. Bien. Entonces, esta presentación no es para agotar todo, van a ver que no hay una definición de taller, sino más bien características que hacen a un taller, ¿sí? Entonces, el taller lo vamos a tomar como un instrumento y la metodología participativa. Entonces, cuando hacemos una facilitación, sí o sí tiene que haber participación, esa es la parte importante. Entonces el taller es un espacio que no es rígido, inflexible, sino más bien dinámico, constructivo. Ahí agregaría la palabra productivo, también colectivo y personal. ¿Por qué colectivo y personal? Porque trabajamos en grupo, pero también hay una reflexión que viene parte de cada persona para después poder trabajar en grupo. ¿Sí? Entonces, en el taller lo que debería suceder es una articulación o una confrontación, si quieren, dependiendo del contexto de la facilitación, entre la práctica y la teoría, ¿no? Tiene que haber algo ahí entre lo que vivimos, lo experimentamos, con lo que sabemos que debería ser o es, ¿sí? Entre la teoría. Después, en el taller, por lo general, no se separan cosas, como por ejemplo las vivencias por un lado, los pensamientos por el otro, las expectativas por el otro, no. Es un conjunto donde hay muchas cosas, todos los planos de la persona y del grupo se entrelazan, ¿sí? Entre eso está la vivencia, pensamientos, expectativas, dudas, certezas. Por otro lado, el taller presenta como un nuevo anclaje, es decir, el taller no debería pasar, si el grupo pide una facilitación y vamos a llevar la facilitación adelante, en modo de taller, el taller no debería pasar desapercibido para el grupo, debería ser no un hito, porque un hito es muy, como llamarlo algo muy grande, pero sí ahí pasó algo, ¿no? Una marca en el camino. Y en el taller necesitamos problematizar. Es decir, problematizar no me estoy refiriendo necesariamente a tener problemas, sino a tener una mirada crítica
sobre por ahí prácticas que están teniendo el grupo, o sobre pensamientos, como llevar a mirar críticamente lo que el grupo propone para facilitar, ¿no? Y apuntamos en el taller a configurar algo nuevo. Cuando decimos configurar algo nuevo, no me refiero a algo gigante, no necesariamente puede ser algo chico, dependiendo del objetivo que el grupo se haya puesto, ¿no? Pero configurar algo nuevo quiere decir a la producción, como lo decía Julia, ¿no? Cuando vamos a un taller, que vamos a trabajar sobre no sé, tejer o hacer pulseras o hacer muebles, uno quiere después, cuando termine el taller, llevarse algo de lo que hizo, ¿no? Entonces, tiene que haber una producción. Y el taller está basado en participación democrática. Todo esto que estoy diciendo no es nuevo, ya lo estuvimos viendo, se van a dar cuenta que lo estuvimos viendo a través del curso. Participación democrática, es decir, darle lugar a cada persona para participar, no importa qué estatus o rol o función cumplan. Tiene que haber un trabajo colectivo, es decir, el trabajo no es individual. Se le da el valor, o sea, se valora la palabra, la voz de cada una de las personas. Inclusión de lo diverso, y acá entender la diversidad como riqueza, la diversidad en experiencias, la diversidad en perspectivas, la diversidad de pensamientos, de sentimientos, y encontrar en lo diverso de eso la riqueza del grupo, ¿sí? No encontrar, no como darle la perspectiva que entre lo diverso se encuentra una separación, sino más bien, ese es el desafío de la facilitación también, es poder brindarle al grupo la oportunidad de poder apreciar que en lo diverso podemos producir cosas mucho más interesantes si fuéramos todos pensamientos iguales o sentimientos iguales sobre algún determinado tema. El pensar en conjunto, esto también es desafiante, acompañar al grupo a que pueda trabajar juntos, pero pensar juntos, ¿no? No que un pensamiento prevalezca sobre otros, sino que poder animar al grupo y acompañarlo a través de dinámicas, técnicas y actividades a que puedan pensar en conjunto. También se basa en la organización colectiva y en promocionar la gestión. ¿Qué quiere decir? Es que después de alguna facilitación, en modo taller, es que en el taller podamos promocionar, motivar, animar a que el grupo se gestione con determinado tema. Y después en el taller, que ya lo vimos, está relacionado, muy relacionado con la participación democrática, es la horizontalidad. No entendiendo la horizontalidad como somos todos iguales, sino que todos tenemos la misma posibilidad de participación a pesar de nuestros roles y funciones distintas, ¿sí? Entonces, el rol del facilitadora en un taller es, yo puse 3, hay un montón más, pero es promover, motivar y propiciar que las personas puedan expresar sus ideas, no necesariamente usando la palabra hablada, puede ser la palabra escrita, a través de expresiones corporales, a través de expresiones creativas, como puede ser un dibujo, un collage. El diálogo, y no estamos hablando de acá de una conversación de, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿viste el clima? No, estamos hablando de conversaciones profundas en donde hay intercambio de opiniones, de pensamientos, y en promover acá en el diálogo la escucha activa, pero también la expresión o la palabra generativa que tiene que ver con poder aportar algo, ¿no?, a la conversación. Que las ideas se concreten, la reflexión, no solamente acá no estamos hablando de reflexión como un acto de contemplación, sino de reflexión en el sentido de poder pensar
sobre dependiendo del objetivo de la facilitación, sobre alguna práctica, sobre algo que le preocupa al grupo, o que lo ocupa al grupo, ¿no? Y que el grupo pueda expresar propuestas, ¿no? Las propuestas tienen que venir del grupo, no pueden venir del facilitador-facilitadora. Las únicas propuestas que pueden venir del facilitador-facilitadora en una facilitación son propuestas que tienen que ver cómo abordar ciertos temas, pero no como propuestas sobre el tema en sí, ¿no? No llevamos soluciones al grupo, sino que el grupo encuentra sus propias soluciones. Entonces, ¿para qué se supone que es el taller? ¿Para lograr qué? Uno, tiene que ver con el sueño compartido, que es que el grupo pueda encontrar un objetivo colectivo y poder hacer algo para caminar hacia ese objetivo, ¿no? Después, el taller debería servir para lograr reconocer por ahí quizás un problema, o un desafío, o un conflicto, o algo que los ocupa, ¿no? Y acá, volvemos a decirlo, diseñar sus propias soluciones, ya sea soluciones con un problema, soluciones a un desafío, a un obstáculo, a un conflicto, algo que los ocupa o preocupa. También debería servir el taller para identificar capacidades, habilidades, potencialidades y las falencias, ¿no? Y acá estamos hablando del grupo, ¿no? De poder ver, apreciar, reconocer, valorar tanto las capacidades como las habilidades, pero también por ahí cosas que por ahí el grupo no está teniendo, pero que necesita para poder lograr el objetivo. Después, una parte importante de los talleres, cuando estamos hablando de una facilitación, y yo acá hago un paréntesis, no es que no se imaginen siempre una facilitación como súper grande y profunda, que tiene que ver con, no sé, por ahí con un tema muy, no sé, pesado, por así decirlo. Puede ser una facilitación bien puntual sobre algo, pero igual todas estas cosas tienen que ocurrir en algún momento, ¿sí? Por ejemplo, el reconocer el escenario, que no es otra cosa que reconocer nuestro contexto, ¿no? Las oportunidades y riesgos que nos presenta el contexto interno del grupo, pero también el externo, ¿no? Y después en el taller también es compartir el trabajo conjunto. Y acá en compartir el trabajo conjunto, yo puse esperanzas y preocupaciones. Porque está bueno compartir las esperanzas, o sea, las cosas buenas que uno espera sobre poder producir algo, o hacer algo, o pensar sobre algo, pero también las preocupaciones que el grupo tiene, ¿no? Eso también es importante. Muy bien. Entonces, en el taller, el facilitador, facilitadora tiene que poner habilidades a trabajar acá, como sacar del bolsillo o de su mochila habilidades para que el taller salga adelante, ¿sí? Entonces, les pregunto, ¿qué habilidades creen que debería tener un facilitador, facilitadora para llevar adelante un taller? Y acá los voy a mirar un poquito. ¿Qué habilidades creen que debería poner una persona, un facilitador, facilitadora, cuando lleva un taller adelante? Yo creo que motivación, Ujú. es una persona motivadora. Ajá, muy bien, muy bien. Ujú. ¿Qué más? Saber reconocer las individualidades. Bien ahí. Ajá. Mm. ¿Qué otra cosa? Pau, ¿me repetís la pregunta? Estaba contestando un WhatsApp Está de bien. trabajo. ¿Qué habilidades crees que debería poner una facilitadora en juego para llevar adelante un taller? ¿Qué habilidades? Sí. Puede ser la confianza de ellas mismas. Bueno, puede ser, sí. El conocimiento no.
dependiendo de Una qué. habilidad. Sí, una Una habilidad. habilidad. Ujú. Por ejemplo, yo voy a aportar una, de manejar las tensiones. Y no me refiero solamente a manejar tensiones como algo conflictivo o problemático, sino también las tensiones de la euforia, ¿no? Uy, estamos llegando, no sé, se nos ocurrió algo re bueno y están todos re eufóricos. Eso también es una tensión en un grupo. También hay que saber manejarlo. Y ¿Qué asociado otra a eso, cosa? no, asociado a eso que aportaste, ser imparcial también, ¿no? Tener ese ¡Oh! estado mental. Ajá, ajá. Bien, bien. Ujú, ujú. La delgada línea, si quisiéramos ponerlo, como en no influir en lo que el grupo está proponiendo, pero también ser coherente con lo que uno cree y es y predica, ¿no? Porque supongan, nunca me pasó, pero todo puede pasar. Pero supónganse que estamos facilitando y de repente nos llaman para hacer una facilitación sobre el tema la comunión los domingos. Voy a poner algo así bien así bien fuerte y profundo. La comunión de los domingos, si el grupo está yendo a que la comunión de los domingos es solo para la gente que se involucra, se compromete solo en las actividades de la congregación. Entonces, como luterana, yo no estoy de acuerdo, porque la comunión es para todo el mundo, nadie es dueño de decidir quién recibe o no recibe la comunión. Entonces ahí hay hay que saber pelotearlo. Nunca pasó, pero puede pasar. La delgada línea entre acompañar al grupo sobre lo que el grupo decide, pero también que nuestras opiniones como facilitadores, en realidad no son parte de una facilitación, siempre y cuando no veamos un conflicto de intereses, de principios, ¿no? Está. Bien. A mí se me ocurre, Pau, algo que se vio en la primer clase, que la habilidad de no tener prejuicios Ajá. a la hora de dar el curso, y viene así como un hilo conductor también a lo que dijiste en el taller presencial en un momento, por ejemplo, para dar un devocional, que, como en tu rol que tenés de docente, no es el mismo rol que tiene un pastor, entonces hacerlo más relajado, más familiar, dirigirte de una manera más entre casa, así, ¿no es cierto? Entonces se me ocurre que la habilidad es una elección más relajada Bueno, de dar. yo diría ahí que tiene que ver con, que lo vamos a ver en otra clase, en otro clase taller, que tiene que ver con los facilitadores, no todos tienen la misma, como no todos somos la misma persona, cada uno le pone su impronta a la facilitación. Por ejemplo, mis facilitaciones no son iguales a las de Iván, cada uno tiene su estilo muy particular, en algunas partes coincidimos, en otras no, o mi estilo es distinto al de Gustavo Drió, por ejemplo, y así, cada facilitador le pone su impronta, por ahí hay facilitaciones más relajadas, más tranquilas, otras un poco pareciera ser desde afuera, de la mirada de alguien que no conoce mucho sobre la facilitación, más serias, lo cual no le quita nada. O sea, la facilitación no tiene que ver siempre con colores, papelitos y juegos. Una buena facilitación tiene que ver con esto, con darle la oportunidad a todo el grupo de poder ejercer el poder para poder participar. Ahí está una buena facilitación. Bien, ¿alguna otra habilidad que se les ocurra que uno debería poner en juego en el taller, en un taller para trabajar para el grupo? ¿Una facilitación?
Hay algo que me está dando vuelta a la cabeza y no sé cómo A ver. sacarlo, digamos. Me parece que un facilitador también tiene que tener la habilidad de, habiendo visto algún problema, ¿no? Habiendo detectado algún problema, el tratar de, y eso lo vi en el taller, lo vi en los juegos. Hubo un Ajá. juego particularmente que hicimos todos, que fue el de poner en la botella un algo, no me acuerdo qué era. Entonces, Sí, un o sea, palito, sí. sí, tal cual. Entonces, viendo desde ese lado, me parece que tiene que tener la habilidad de poder integrar, ¿no? A todos, involucrar, más allá de que si la facilitación tiene que ver con algún problema Ujú, medio ujú. grosso, ¿no? No sé, falta de comunicación, no se me ocurre mucho ahora, Ajá, pero ajá. Bien. me da vuelta esa idea y no sé cómo No, explicarla. está bueno lo que estás trayendo. Tiene que ver con la habilidad de acá, primero, de ver que sí hay algo que está tensionando el grupo. Puede ser un conflicto o no, o un problema. La segunda cosa que va unido a eso tiene que ver con la habilidad de hacer que eso sea parte del grupo y no, por ejemplo, que a veces, muchas veces, se representan 2 o 3 personas como polarizado, ¿no? Sacar eso de ahí, como un Boca River, o algo polarizado bien así como chocando, blanco y negro, sino llevándolo a que el grupo lo pueda hablar y también visibilizándolo, ¿no? No hacer de cuenta como que no está pasando nada, sino que si yo lo estoy viendo, hay que sacarlo a flote, ¿no? Que a veces no es que el grupo lo dice explícitamente, sino que uno lo ve en las interacciones de las personas, en las contestaciones, en opiniones, uno lo percibe, ¿no? Buenísimo. Bien. Entonces, acá vamos a seguir. Bien. Entonces, entre las habilidades, no son las únicas las que puse, son algunas, es la escucha. La escucha activa en el sentido de, primero, de uno escuchar, como facilitador, facilitadora, realmente escuchar, no solamente el acto de hacer silencio y de que el sonido me entre por el oído, sino el acto de realmente escuchar a la otra persona, más allá de quién lo está o no diciendo, ¿sí? Y acá está unido un poco con el tema de los prejuicios. No es que no podemos tener prejuicios, siempre los vamos a tener, tiene que ver con una deconstrucción que hacemos todos los días, pero también una mirada crítica sobre cuestiones que uno, con las que se crió, con las que está inmerso culturalmente, ¿no? Y poder repreguntarse y problematizar ciertas cosas que uno trae, ¿no? Pero también en la escucha es poder motivar, animar y poder reflejar y no convencer al grupo, ¿no? Pero sí exponer los beneficios realmente de la escucha para cuando estamos intercambiando opiniones o conversando o lo que sea, y poder marcar un poco ahí, ¿no? También algunas pautas que tienen que ver con la escucha, ¿no? Por ejemplo, como facilitador, facilitadora, no podemos permitir que haya ruidos mm, cuando alguien está hablando, por ejemplo, ruidos repetitivos de lapicera contra la mesa, o no sé, conversaciones paralelas y cuchicheos y cosas así. Simplemente no podemos hacernos de cuenta como que no pasa nada, sino tenemos que parar y decir, chicos, no sé, si hay alguien que está hablando, si es algo muy urgente, pueden correrse a otro espacio para hablar, o sobre el ruido con la lapicera, decir simplemente que basta con el ruido y listo. Bien, eso sobre la escucha. La habilidad del facilitador facilitadora sobre la participación. Primero, saber los límites de nuestra participación en una facilitación, hasta dónde nosotros participamos y hasta dónde no deberíamos, porque es parte del trabajo grupal en realidad. Pero también habilidades de pensar actividades, dinámicas, técnicas, cosas que ayuden y den la posibilidad de la participación de cada persona. Ser flexible,
porque a pesar de que uno planifica una facilitación, también saber que por lo general las planificaciones y las facilitaciones no salen tal cual como uno las imaginó. El grupo muchas veces traen cosas que disparan otras y ahí no nos podemos hacer las sordas y los sordos o no ver. Hay que prestar atención y a veces hay que en medio de la facilitación replanificar ahí sobre la marcha, ¿sí? Otra habilidad que no es poca, que es resumir e integrar ideas, ¿sí? Esto implica que uno pueda ir escuchando, pero también prestando mucha atención a lo que va saliendo en la facilitación, para que cuando se termine la facilitación o se esté terminando bloques, pueda resumir e integrar ideas que van saliendo a través del trabajo, ¿sí? Por esto acá en esta parte de resumir e integrar ideas, es importante saber cuándo estamos afrontando una facilitación que no podemos hacer solas y necesitamos un equipo o otra persona para hacer equipo, un equipo facilitador para trabajar junto a otra persona, porque a veces hay facilitaciones que son muy largas o muy pesadas y necesitamos trabajar con otra persona. No es un trabajo de una sola persona. Entonces, otra habilidad es tener una comunicación clara y concisa. Y acá en esta comunicación clara y concisa quiere decir asegurarse también que nos estamos comunicando, que realmente hay una comunicación con el grupo. ¿Sí? Alentar y sostener el respeto. Está también verificar la comprensión, que realmente el grupo está comprendiendo la consigna o las pautas sobre alguna cuestión. Pensar y actuar creativamente, y esto está muy unido con la flexibilidad. A veces salen cosas que nos empujan a hacer alguna actividad por ahí no planificada o hacer un parate sobre la planificación que teníamos pensada, y acá hay que ser creativos, ¿sí? Y no volverse locos o locas cuando no nos sale algo así tal cual lo pensamos. Bueno, preparar y prepararse. Esto tiene que ver con prepararse mentalmente, si quieren, para una facilitación, pensarlo, reflexionarlo, imaginarlo. Si quieren meditar, por ejemplo, a mí me gusta antes de las facilitaciones tener un momento para mí, para visualizar cómo quisiera que la facilitación salga, no sé, enfocándome también en cómo me gustaría sentirme a mí, pero también cómo me gustaría que el grupo se sienta durante la facilitación, o pensar en escenarios que por ahí, yo creo que por ahí van a salir y son medio conflictivos, cómo lo voy a abordar y todo lo demás, como una visualización antes de la facilitación, pero también tiene que ver con el prepararse y preparar, tiene que ver más también con la planificación y la logística, ¿sí? O sea, la logística de las facilitaciones no se arreglan solas, no es que las cosas aparecen mágicamente en la facilitación, tenemos que acordar con el grupo, por ejemplo, si el facilitador va a llevar los afiches, si hacen falta materiales porque vamos a jugar algo, quién lo va a llevar, todas esas cuestiones que tienen que ver con el escenario, por así decirlo. Es el trabajo del facilitador tenerlo preparado. Entonces, es una habilidad del facilitador, facilitadora, el preparar y prepararse. Y organizar. Ser transparente en la facilitación. Y acá con transparente me estoy refiriendo a... Sí, no hay otra. Es ser transparente sobre mis intereses en la facilitación. Y manejar las tensiones. Esta es otra habilidad, ¿no? El poder manejar situaciones conflictivas, por ahí si están saliendo, o situaciones que de alguna manera están despertando tensión. Y acá el manejo de tensiones, bueno, todo se aprende con la práctica, pero más el manejo de tensiones. Bien. Hasta acá la presentación esta.
Y ahora momento nada, si tienen preguntas, curiosidades o alguna cosa. Pau, me quedó una duda. Sí. Perdón que no te lo dije antes. Cuando No, está dijiste, bien. cuando aparece la palabra transparente, ¿me podés volver a repetir? Sí, Más o menos. sí, ser transparentes con los intereses que uno tiene en la facilitación. Hay una cosa muy importante cuando hacemos una facilitación, es que el facilitador o facilitadora quiere que la facilitación salga bien por el bien del grupo. O sea, no podemos llevar un interés oculto y planificar algo porque estamos queriendo que el grupo vaya a un determinado, o salga con una determinada idea. O sea, estamos abiertos a que la facilitación salga lo que el grupo produzca, ¿sí? Y ser transparentes acá también tiene que ver con un montón de otras cosas. Por ejemplo, si el grupo está justo en una super tensión y nosotros no estamos cómodas y necesitamos un minuto, la transparencia entra acá en decir que vos necesitas 5 minutos. Que necesitas 5 minutos y que vamos a un corte que no está planificado. Porque necesitas reorganizar tu cabeza. Ahí entra también la transparencia, ¿sí? O, por ejemplo, si están saliendo cosas muy locas en el sentido de que va en contra de lo que predicamos, de lo que creemos, decir que no estás cómodo con para dónde está yendo el grupo, por ejemplo, también, ¿no? O, por ejemplo, si, o sea, a esto se refiere con la transparencia, con el ser sincera con el grupo, ¿no? Ok, gracias. Y también por otro lado esto, ¿no? Nada, no está mal si algo te está haciendo, por ejemplo, haciendo sentir tensión a vos también. Esto de decir al grupo, decir, no, paren acá un poco, yo no, tal cosa, necesito 5, 10, ustedes también lo necesitan para bajar un poco los decibeles. Bien, ¿eso responde más o menos a tu pregunta? Gracias. Buenísimo. ¿Alguna otra? ¿No? Con respecto a preparar y prepararse, Sí. y con eso de que el facilitador, facilitadora debe llevar los afiches, los papelitos y todas esas cosas, que es muy divertido y es muy lindo. Nada, me parece muy productivo, eso me parece como que de parte del docente, de parte tuya en este caso, requiere de mucha imaginación o trabajo de pensamiento, o sea, tenés que planificar, ¿no? Es la planificación de los juegos. Sí. A mí me encantaría tomar un montón de los juegos que vos nos hiciste hacer en el presencial, y especialmente en Dígalo con Mímica, las películas y eso que me encantó. Me divertí como nunca. Eso lo tengo incorporado, digo, si algún día tengo que hacer algo, algún día, no sé, eso, pero me encantó, me encantan Y bueno, destaco eso yo, destaco en vos eso, que lo que preparás para el taller, para los talleres, para los grupos, para la dinámica lúdica, y todo el resto también es como que se me cae la mandíbula y digo, mirá, qué inteligente todo esto, porque es sorprendente. Eso. El preparar y prepararse, por un lado, tiene que ver con un plano más personal, que tiene que ver con esto que les decía, ¿no? Depende del facilitador, facilitadora, ¿no? Pero hay gente que le gusta, si están trabajando en equipo, es juntarse un ratito antes con el equipo y, no sé, contarse cómo se sienten antes de la facilitación, cómo quisieran que salgan, hay un momento ahí de compartir un poco. Hay otra gente que, como a mí, que le gusta, no sé si llamarlo meditación, pero un ratito sola conmigo para pensar sobre cómo me gustaría que salga la facilitación.
Y toda esta cuestión más que tiene que ver con lo personal y lo individual, pero también el preparar y prepararse tiene que ver con esto, ¿no? Con la planificación y los materiales y la parte logística, ¿no? No es que el facilitador por lo general llega y ya está todo, hay que haber una comunicación con el grupo para también saber los recursos disponibles, ¿no? A veces nos gustaría hacer una facilitación en donde, no sé, me encantaría tener un montón de papel glacé para cortar, para hacer, pero no es posible comprarlo. Así que ahí hay que pensar creativamente, y bueno, si no son papeles glacé, pueden ser hojas de revista, por ejemplo. Me gustaría proyectar tal cosa. ¿Es posible? No, la verdad que no es posible porque la comunidad no tiene proyector, yo tampoco. Bien, pensemos una alternativa a eso, ¿no? O sea, todo esto tiene que ver con el preparar y prepararse, ¿no? El escenario, o sea, como una obra de teatro, de alguna manera, el facilitador está involucrado en eso, en asegurarse que todo lo que se necesita para la facilitación esté presente. Para eso se necesita hablar con el grupo, chequear el contexto, chequear los recursos, y asegurarse que todo, no sé, ande, funcione. ¿Sí? Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Pau. ¿No? Bueno, vamos a ir a un corte. Vamos 15 minutos atrasados del programa. ¿Vieron? Acá entra la flexibilidad. ¿Nos estamos pasando del horario? Sí, de lo programado. ¿Hubiera sido conveniente que yo cortara 15 minutos antes, en medio de lo que estábamos haciendo? No. Simplemente uno va viendo. Terminamos primero, y hay veces que conviene hacer un corte porque el grupo está cansado, porque, no sé, porque ya está, pensamos un montón, trabajamos un montón y el grupo necesita cortar. Bueno, a veces cuando el corte tampoco está planificado, pero vamos a un corte como, bueno, digo que vayamos a un corte porque necesitamos despejar. Bien, buenísimo. Entonces ahora volvemos en 15, ¿les parece? A las 11. ¿Sí? Pau, yo a las 11 tengo que recibir pasajeros, Bueno, enseñarles la alarma, el wifi y todo el funcionamiento de las cosas. Voy bueno, a estar, no me voy a desconectar cuando bueno. pueda escuchar. Pero bueno, si no, les mando un beso, un buen fin de semana, pero si puedo retomar, retomo. Bueno, Dale. Pero no, buenísimo. Buenísimo. gracias. Entonces, 11 y 2 minutos, volvemos. ¿Sí? Dale, Buenísimo. dale. Perfecto. Ahí va. Entonces, para seguir en torno al tema que nos convocaba y que es el taller, yo traje una presentación que tiene que ver con las partes de un taller. Entonces, las partes de un taller tienen un principio, tienen la mitad y tienen el final. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cuántos encuentros haya en una facilitación, en cada encuentro lo vamos a presentar en modo taller. ¿Hay alguna receta como cosas como pasos a seguir? La verdad que no, pero sí hay como una guía, desde mi punto de vista, en donde principalmente hay en el principio, tenemos que empezar de una manera, en la mitad se ponen en juego muchas cosas que ahora lo vamos a ver, y hay un cierre, ¿sí? En el taller. Después el resto, lo que tiene que ver con la mitad de lo que sucede en el taller, tiene que ver dependiendo del facilitador o facilitadora que nos lleve adelante, pero también sobre el objetivo de la facilitación, pero también del grupo, ¿no? Del contexto grupal. No es lo mismo preparar un taller para un grupo de personas que tiene rondando los 70, 80 años, que para un grupo de personas que tiene, por ejemplo, 20 años, ¿no? No es tampoco lo mismo una facilitación que tiene que ver dependiendo del objetivo, sobre repensar, vamos a poner, sobre repensar, no sé, normas de convivencia, a repensar por ahí o facilitar sobre planificación anual de una congregación. Así que todo tiene que ver un poco con el contexto y
Bien, aclarado la cosa sobre que no es una receta, sino más bien una guía. Entonces acá está la presentación. Ujú. Bien. Entonces, las partes de un taller, esto más bien es una guía, no una receta. La parte sí que tiene que estar al principio del taller sí o sí, es la presentación, ¿no? En la presentación es súper importante primero porque no podemos suponer que todas las personas se conocen, los que van a participar del taller. Por otro lado, presentarse, por ejemplo, en el primer taller es súper importante, pero también en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto, y no necesariamente estamos hablando de una presentación como solamente el nombre, podemos incluir otras cosas. Por ejemplo, si es el tercer encuentro, el tercer taller que el mismo grupo va a hacer, quizás podemos poner una presentación que tenga que ver con contar algo que de nuestra persona al grupo, ¿sí? Y en esta presentación también tiene que haber una parte que tiene que ver con el enmarcar qué nos está reuniendo en el taller, ¿no? Poner el marco general del taller. Entonces, la presentación, por un lado, indicamos que estamos por empezar a trabajar, por otro lado, nos reúne, nos junta, nos pone en contacto con la otra persona y nos hace sentir parte de o nos incluye en, ¿sí? Y seguido a la parte de la presentación, sí o sí, en los talleres tienen que estar las expectativas. Por un lado, se expresa lo que se desea, se necesita o lo que se espera del taller, del momento que vamos a compartir, ¿sí? Y en esta parte es súper importante primero porque ponemos a las expectativas en conjunto, pero también como facilitadores, facilitadoras, podemos ver si hay expectativas que no van a cumplirse en el taller, porque no tienen que ver con el taller en sí, ¿sí? Entonces, quizás si en algún momento llegan a hacer algo con respecto a las expectativas, y sucede eso, es importante, quizás no siempre, poder integrar las expectativas, sistematizarlas de alguna manera, juntar las que son muy parecidas, las que por ahí si vemos alguna o que otra expectativa que realmente no tiene nada que ver con el tema del taller, por ahí ir a aclarar que por ahí suceda en otro espacio, no acá, ¿sí? Bien, las expectativas van seguidas de la presentación. Esta parte sí o sí tiene que pasar en el taller, ¿sí? Y la otra, esta parte tiene que ver con la mitad. ¿Qué sucede entre la presentación, las expectativas y el cierre que le vamos a dar al taller, ¿no? Todo lo que suceda tiene que ser con un trabajo grupal, que ayude a reflexionar, a poder decir, a expresar de alguna manera, a producir y que la gente pueda llegar a acordar o consensuar sobre algún determinado tema, ya sea en algo que van a producir, en algo que van a opinar, en algo que, dependiendo de la actividad, ¿no? Y acá lo que sí voy a aclarar es que cuando trabajamos con un grupo que son más de 5 o más de 4, es destacar que el trabajo en grupos pequeños tiene que estar sí o sí antes de ir a las plenarias, antes de compartir entre todo el grupo, ¿sí? Y el trabajo de grupos pequeños nos beneficia, por un lado, anima, promueve y favorece la participación. Porque es verdad que hay gente que en grupos más grandes no se siente cómodo hablando. En cambio, cuando hacemos grupos más chiquitos nos garantizamos que de alguna manera todas las personas van a participar. Por lo tanto, en la plenaria, cuando los grupos cuenten qué pensaron, qué discutieron, qué debatieron, qué hicieron, está reflejada las voces de todas las personas de los pequeños grupos. Entonces, por un lado, en la mitad, entre el principio y el fin, tiene que haber un trabajo grupal. O sea, el taller no es una conferencia, ¿sí?
Y en la mitad esta, en donde uno tiene que pensar actividades, dinámicas, si es que se da el contexto y todo lo demás, uno pone en juego técnicas. Pueden ser técnicas de debate, de problematización, para discutir, para profundizar, y puede haber o no dinámicas lúdicas. No necesariamente todas las facilitaciones necesitan tener juegos para hacer pensar, sentir, ¿sí? Aunque, bueno, dependiendo de quién lo diga, yo tengo la perspectiva de que está bueno jugar, pero no todos los grupos están dispuestos o se sienten cómodos o lo necesitan al juego como parte de la facilitación para abordar cierto tema o contenido o lo que sea, ¿sí? Entonces, en la mitad es esto, pensar actividades que permitan al grupo trabajar partiendo de la experiencia, de lo individual, para poder hacer algo grupalmente. Y acá viene la última parte, acá tiene que ver, esta más que nada tiene que ver con algo que sí o sí en los talleres tiene que pasar, es el registro. De alguna manera tenemos que registrar lo que se está viviendo, haciendo. Para eso acá hay como un protagonismo del afiche, del papelógrafo, en donde por lo general elegimos afiches o papelógrafos para que el grupo anote, o el facilitador o el cofacilitador vaya anotando lo que va saliendo, o para ir pegando las producciones de las cosas, ¿no? Y para que no dependa solamente de la memoria sobre lo que estuvimos trabajando. Porque imagínense, puede ser que hagamos un taller que va de la mañana a la tarde, ¿no? Y pretender que el grupo se acuerde, tipo a las 4 de la tarde, lo que hablamos a las 10 de la mañana. No. Para eso tenemos que registrar. Y en este registro, además de como una memoria cronológica de lo que se va haciendo, también se tienen que registrar los acuerdos, las ideas que van saliendo, si hay próximos pasos a seguir, si hay propuestas, ¿sí? Entonces el registro es una parte importante del taller, que puede estar a cargo del facilitador o de la cofacilitación, o simplemente ir poniendo en afiche lo que el grupo va haciendo porque el grupo mismo lo hace, ¿no? Bien. Y los talleres tienen que cerrar de alguna manera. Tiene que haber algún momento de evaluación, es decir, darle la oportunidad al grupo a que devuelva sobre lo trabajado en el taller, y eso es como un desafío del facilitador-facilitadora, pensar momentos de evaluación que pueda abordar todos los puntos importantes, ¿no? Puede ser por parte de la logística, puede ser desde la parte de cómo el grupo se sintió, ¿sí? Eso es un desafío para pensar. Entonces, en la evaluación sí o sí tienen que salir los puntos centrales. Tiene que estar claro, el grupo tiene que, cuando finalizó el taller, tiene que tener claro qué se logró, lo que no se logró, lo que quisieran lograr, las conclusiones, ¿sí? ¿Cómo se terminó? ¿Cómo se llegó hasta acá? Y si es necesario, porque son una serie de encuentros, es los próximos pasos. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Ya sea que, porque como les dije recién, hay varios encuentros, o sea, varias facilitaciones sobre el mismo tema, o porque la facilitación se terminó, pero el grupo con lo que hizo en el taller va a hacer algo, ¿no? Los próximos pasos tienen que estar claros. Entonces, como ven, no hay una receta en sí de un taller, sino más bien partes que tienen que ver. Un comienzo que empieza con la presentación, expectativas. La presentación puede ser más bien desde lo básico, nombre, de dónde venimos y qué sé yo, o reconectándonos con el grupo, porque no nos vimos hace 2 meses y nos volvemos a ver, pensar alguna presentación ahí, expectativas importantes para después evaluar. La evaluación está unida al tema de rever las expectativas, tiene que haber sí o sí un momento de rever las expectativas de manera grupal o individual, pero de alguna manera se tiene que ver. Y en el medio del taller, todo depende del objetivo, del grupo con el que estemos trabajando, y de las características del facilitador-facilitadora, ¿sí?
no todo las planificas, cada uno le pone la impronta que según su personalidad. Y por último, la última parte tiene que ver con el cerrar, dar un cierre, así como leímos una entrada, como un marco, bueno, ahora vamos a empezar el trabajo, también le damos un cierre al trabajo, ¿sí? Y en ese cierre al trabajo tiene que estar la evaluación, resaltando si las expectativas se cumplieron o no, pero también por ahí alguna devolución a lo que se trabajó, y que el grupo tenga en claro qué es lo que se hizo o no se hizo en el taller y cuáles van a ser los próximos pasos a seguir después del taller. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien. Entonces, para seguir, los voy a invitar a pensar qué preguntas debería hacerse un facilitador, facilitadora, para preparar un buen taller. Entonces, la dinámica es la siguiente. Buenas preguntas que puede hacerse el facilitador, facilitadora para el trabajo en taller. Entonces, pensar en por lo menos 6 preguntas que nos deberíamos hacer como un facilitador, facilitadora, para cuando estamos pensando un taller. ¿Sí? Entonces, la idea ahora es, van a ir al grupo único y van a tratar de pensar en 6, pueden ser más, 6 preguntas que crean ustedes que hay que hacerse cuando uno está preparando, pensando un taller. ¿Sí? Entonces, los voy a mandar al grupo. Pau, Sí, te hago una consulta. sí. Ya previo a estas preguntas, ¿vos ya sabés a qué grupo, qué tipo de facilitación vas a hacer? ¿A qué grupo vas a facilitar? Sí, Ah, ok. sí, supónganse que ya saben con qué grupo. Pueden ser preguntas bien generales o pueden ser preguntas más bien puntuales. Yo apuntaría más bien más a lo general más que a lo particular. ¿Sí? ¿Eso responde, Marce? Sí, gracias. Ok. Bien. Entonces, ahora sí. Bien, están todos juntos. Y nos vamos a tomar 15. Entonces, ¿qué preguntas salieron? Bueno, no, yo tomé notas, no sé si quieren que las comparta y ustedes van agregando, o si alguien más quiere compartir. Marce, parece... Compartí, Nacho. Perfecto. Bueno, la primera de las que surgió fue la composición del grupo, Ajá. edades en general, el tema de motricidad, por si se van a proponer algunos juegos o dinámicas. Otra que surgió es respecto a expectativas. Ah. Qué se espera lograr. Después agregamos algunas cosas más en esa, relacionadas con el empoderamiento. Otra de las preguntas está relacionada con los recursos, qué recursos hay disponibles. Por eso, bueno, ahí te tomamos lo que vos habías dicho, capaz se supone que hay cierta tecnología que no va a haber, o como esa pregunta, tenerla en mente, por el tema de la logística en general también. Sí. Y pensar también en otras cuestiones accesorias logística, como habían acotado, de que haya
agua disponible para los participantes y cosas que hacen también a la comodidad del grupo para que pueda estar bien, digamos. Pensar en esas cosas logísticas también. Otra de las preguntas que surgió fue, ¿el grupo quiere que el facilitador o facilitadora esté ahí? Otra pregunta está relacionada con, bueno, no está formulada como pregunta, pero con la administración del tiempo. ¿Cuál va a ser la estrategia? Si va a ser un solo encuentro, si van a ser más encuentros, como para ir administrando y ir orientando hacia el resultado, ¿no? O lo que se espera. Y también relacionado con eso, o sea, ¿qué trabajo intencional se debe hacer con vistas a cuando el grupo tenga que hacerlo solo? Cuando siga quizás el facilitador o facilitadora como referente externo o de consulta, pero cuando se espera que el producto del taller esté, digamos, solo en manos del grupo. Después hay una pregunta que hizo, otra que surgió, que la sugirió Manuel, ¿qué, por qué y para qué? De ese espacio. Y después, la última que yo anoté, la aportó Marcela, que dice, ¿cómo trascender? ¿Cómo dejar una marca en los participantes? ¿Cómo dejarles algo que trascienda? Esas son las notas que yo tomé. Bien. No sé si quieren acotar. Gracias. ¿Alguien quiere, por ahí quedó alguna afuera o alguna se les vino a la cabeza ahora y la quieren decir? ¿No? ¿Se escucha bien igual ahí? A mí, porque está el coro en el templo. O sea, yo lo estoy escuchando a full, pero si ustedes me escuchan bien, me quedo acá. No, está todo bien. No se escucha nada de fondo. Ah, bueno, buenísimo. Bien. Sí, yo los escucho acá como... Bien. Entonces, bien. Hay algunas preguntas que son más bien como generales y que si están respuestas, o sea, tienen respuesta y sabemos cómo responderlas, entonces lo más probable es que el taller, más o menos, no es que es una garantía, pero va a ir bien. Y muchos coinciden con las que ustedes pensaron. Esto, las preguntas no son producción mía, están sacadas del soporte técnico que está en el aula virtual. Si después yo, cuando esté subiendo la clase de hoy, les voy a pasar las páginas donde está para que puedan leer un poquito más, van a darse cuenta que simplemente es como un complemento de lo que vimos. No va a haber nada que no hayamos tocado de alguna manera en la clase. Entonces, acá van las preguntas. Bien, entonces, buenas preguntas que puede hacerse el facilitador, facilitadora, para el trabajo en el taller. Entonces, una es qué dinámica o qué rompehielo voy a utilizar para ayudar a la presentación y para que las expectativas se puedan comunicar, ¿sí? La segunda es cómo asegurarse que las consignas sean entendidas y comprendidas. La tercera tiene que ver con los materiales, con la parte logística, por ahí más que nada tiene que ver con los materiales que uno va a usar para la facilitación, si es que están las cintas de papel, si van a necesitar afiche, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte técnica, ¿quién lo va a tener o cómo lo voy a conseguir, o si es necesario replanificar o repensar una alternativa porque hay algo que no se consigue. La cuarta es cómo hacer que todos escuchen, pero también limitar mi propia opinión, ¿no? Hay veces que la facilitadora puede poner su opinión, pero no todo el tiempo, ¿no? Y hay que acá tener muy claro, me parece a mí, con esto de cómo no dar siempre mi opinión cada vez que alguien va a decir algo, es tener en cuenta que mi función, mi rol es distinta a la del grupo. ¿Sí? El rol y la función del facilitador es ser facilitadora, no es parte del trabajo grupal.
Y en torno a lo que tiene que ver con la escucha, es como tratar que alguien que habla todo el tiempo no acapare todo el tiempo la palabra, ¿sí? Y cómo hacer para escuchar todas las opiniones. La 5 tiene que ver con la expresión, cómo animar a la gente que no se anima tanto a hablar, a participar, cuando estamos pidiendo que las personas se expresen. Y acá el expresarse, yo puse expresarse porque quizás las personas que son más calladas o más tímidas, la verdad que no quieren hablar, porque no les sale, porque no es su carácter, o lo que sea, pero por ahí lo pueden hacer en trabajos más pequeños, por ahí pueden expresarse usando más la corporalidad, o dibujos, o collage, ¿sí? Y otra pregunta es cómo yo, el que siempre habla, deje espacio a los demás. Acá pasa, siempre va a haber en los grupos personas que no tienen tanto problema en hablar. La cuestión no está, es esto, ¿no? De hacer saber al grupo que es importante, de si yo ya hablé y ya dije algo con respecto al tema, dejar el lugar a las otras personas para que lo puedan hacer. La sexta tiene que ver con las tensiones. Son 2 preguntas acá. ¿Cómo me ocupo de las fuertes diferencias de opinión? A veces pasa. ¿Y cómo llevo la discusión a una situación satisfactoria para todos? Me parece que eso es súper desafiante en cada facilitación para todas las personas. Hacer que algo en donde haya una diferencia muy fuerte de opiniones pueda ser encaminada, acompañada a un intercambio de opiniones en donde el grupo diga, ay, qué bueno que estuvimos hablando de esto, porque entonces si no lo hubiéramos hablado, entonces esto no hubiera pasado. ¿Se entiende? Y la otra pregunta es cómo tirar buenas preguntas que abran el diálogo, la discusión, y no cierren ni generen resistencia a la participación. Y acá está el motivar y no empujar. Una cosa tiene que ver con motivar, animar, y otra cosa tiene que ver con presionar, empujar al grupo, ¿sí? Y en esta parte lo vamos a trabajar más adelante en una clase taller, donde vamos a trabajar en torno a preguntas poderosas. Yo les digo así, preguntas poderosas. Después más adelante vamos a ver qué es lo que se refiere con preguntas poderosas. Y el séptimo tiene que ver con el cierre, es como hacer dinámicas que no solamente que sean con la devolución abierta, que está bueno tener un espacio de devolución, de evaluación abierta, pero también está bueno pensar en dinámicas, actividades que puedan organizar, sistematizar las evaluaciones, la devolución del grupo, ¿no? De lo que se hizo, lo que el grupo hizo, también de la facilitación misma, ¿sí? Bien. Como ven, no hay tantas preguntas, estas son como las básicas, y está bueno cuando estamos pensando en un taller, hacérselas al principio, para asegurarse que todo esté, por lo menos lo básico, esté puesto, ¿no? Y no importa, yo creo que no importa acá cuántos años uno tenga haciendo facilitaciones, hay preguntas que siempre tienen que seguir rondando, ¿no? Como que uno no se la tiene que creer, por así decirlo. Por ejemplo, yo no estoy tan segura, todas las facilitaciones, me parece que siempre va a ser un desafío el manejar situaciones que sean que de alguna manera despierte tensión en un grupo, ¿no? Porque por un lado hay que saber que si uno no puede manejar tensiones, el que va a sufrir es el grupo, en realidad, ¿no? El que va a llevarse la consecuencia va a ser el grupo. Por otro lado, el hecho de la escucha. O sea, siempre hay cosas que siempre uno está rondando en la cabeza en la facilitación cuando está preparando un taller, ¿no? Son preocupaciones que uno que siempre tiene, pero que se ocupa para que puedan suceder de manera positiva. Bien, como ven, hoy hicimos todo taller y en realidad no hay como una receta, sino más bien partes que hay que tener en cuenta. Y hay algunas y tiene que ver mucho sobre el contexto grupal, el contexto que tiene que ver con el objetivo,
y también sobre lo que quiere el grupo, ¿no? Y por otro lado, con la impronta que el facilitadora, según las características que tenga, le puede poner a facilitación. ¿Alguna pregunta sobre o las preguntas que vimos recién? ¿O sobre algo de la clase, algo que surja? ¿No? ¿Sí? En lo particular, por ahí yo lo que estaba pensando era que el próximo fin de semana yo tengo que hacer tipo una charla abierta para hablar sobre SEDI, que es Ajá, una convocatoria, digamos, al público. ajá. Y yo pensaba, digamos, utilizar las herramientas de la facilitación. No sé, digamos, Oh, si correspondería. qué bueno. Qué bueno. ¿Cuándo tenés eso, Emma? El sábado, el próximo sábado ¿El sería. próximo sábado? ¿Para quién va a ser la charla? Y en este caso, digamos, sería para emprendedores, Ajá. emprendedores y emprendedoras. Qué buena Así que oportunidad. sí, por eso decía de usar los recursos, porque la verdad que si no, Bien, bien, qué bueno. Después contanos cómo fue. Bueno, sí. Ahora con estas preguntas también me sirve también para orientarme más, Ajá, para orientarme en buenísimo, cómo hacerlo. buenísimo, qué bueno, qué bueno. Bien. Entonces, si les parece, si no hay preguntas o alguna cuestión que tenga que ver con la clase, ¿les parece que repasemos un poco los próximos pasos o cosas que están rondando así como en la nube del curso? Entonces, a partir de en esta segunda parte del año, todas las clases van a ser sincrónicas. Yo ya les compartí por el grupo, pero también está puesto en el aula virtual. Entonces, hoy estamos en el 10 de 9, el taller como espacio de aprendizaje. La próxima clase nos tocaría el 24, otros espacios de participación en construcción, y después sigue así, ¿no? Y terminamos, nos falta muy poquito para terminar el curso. El 11 del 6 va a ser el cierre del curso. Bien, eso con respecto a las fechas. Una pregunta, Paula. Sí, sí. ¿Eso es el 11 de noviembre o el 6 de noviembre? ¿Qué pasó ahí? Sí. No, pará. No, Sí, no, capaz esto es un sábado y yo no me di cuenta. no. Esto está raro. Sí, menos mal que me lo dijiste. El sábado que corresponde a esa fecha, ¿no? Sería. Sí. Mirá, yo nunca. Eso, ¿sabes por qué? Porque uno ya lo tiene automático. Y después lo voy a corregir. Sí, el 11 de noviembre sería, o el 6 de noviembre. Andá a saber qué quise poner. Bueno, después lo voy a mirar. Y No, después les porque- voy a pasar el afiche bien. Fantástico. Ay, No, pues no tengo- noviembre el 5 es sábado y el 11 es viernes. Entonces, Claro, sí, debe ser. el 6 es domingo, digo, perdón. Ujú. Bueno, falta de todas formas, era solo. Sí, sí. Lo más probable que sea el 12 de noviembre. Y Perfecto. para octubre, el 8 está bien. El 8 de octubre está bien. Y el otro sería el 22. Después lo voy a pasar bien. Gracias, porque si no yo ni me hubiera dado cuenta, como que lo veo así y ya está, ¿viste? Como que uno lo hizo y no lo vuelve a revisar, terrible. Perfecto. Bien. Bueno, lo que sí, la próxima fecha está bien, que es el 24 de septiembre, de manera sincrónica, ¿sí? Bien, por otro lado, en el aula virtual había un foro para participar todas las personas que estuvieron y las que no estuvieron en el encuentro. Las actividades anteriores a esas son para las personas que no estuvieron en el encuentro y si lo quieren hacer estaría buenísimo porque eso nos va a ayudar un poco a poder revisar el curso a final del año, ¿sí? Para poder ver un poco las expectativas y chequear yo también como, nada, se están sintiendo ahora a mitad
más o menos a mitad del curso. Bien, entonces, lunes / martes va a estar la clase subida, más la actividad, ¿sí? Y en la actividad lo que va a haber una lectura complementaria a lo que vimos hoy, no van a ver que la lectura por lo general son lecturas bien tranquis, no quiere decir poca, tranqui, o sea, que se lee fácil, que no hay mucho para detenerse. Van a ver que es un poco más organizado y algunos aportes que por ahí no salieron en la clase, pero que tienen que ver con más para completar o complementar a lo que vimos en la clase de hoy. Y la actividad va a ser una actividad cortita que tiene que ver con, acá les voy a mostrar, para que piensen para la otra clase, ¿sí? Esperen un segundo. ¿Qué tiene que ver con... bueno, no lo encuentro, no importa. Bueno, ya. Cuando lo tengas, se los voy a mandar por WhatsApp, porque no voy a decir cosas que no son. Bien, y la actividad vamos a tratar de que sean actividades cortitas para que todo el mundo lo pueda hacer. Acuérdense de que si no están haciendo las actividades, las pueden hacer, no importa si es tarde. Y si alguien tiene dudas de cómo subir, por favor, revise el grupo de WhatsApp, porque al principio de año yo estuve subiendo videos cortitos de cómo subir archivos y cosas así. Después de revisar eso, si eso no da resultado, me mandan un mensaje y tratamos de acordar algún tipo de videollamada o algo así para ayudarlos a subir los archivos o contestar foros y todo lo demás. Pero primero revisen los archivos que yo estoy mandando con respecto a los pequeños videos de cómo participar en un foro, cómo subir archivos y todo lo demás. ¿Estamos? ¿Alguna duda sobre lo que nos espera en los próximos pasos? ¿No? ¿Seguro? Buenísimo. Entonces, vamos a ir cerrando el día de hoy. ¿Alguien quiere acompañarnos con una oración de cierre? ¿Quieren que la puedo hacer yo? ¿Vos, Ana, querés hacer una oración? Sí, digamos que esta semana, el martes, el día del estudiante de mi colegio, entonces quería que salga todo bien y que no haya ningún tipo de, digamos, de accidente o algo. Y quería orar porque esta semana tenía que dar una charla, se suspendió, pero también quería repartir folletos de esa charla, entonces tenía que Dios me acompañe y me ayude a decir las palabras correctamente y no salgan todos corriendo con el tema. Muy bien. ¿Alguien más quiere poner algo en oración? Bueno, por ahí poner en oración también a que acompañe a Manuel en la próxima charla que tiene el sábado también, que pueda darle serenidad, pero también que pueda disfrutar de la charla, eso es importante. Ok, bien. Señor, te pedimos que te ponemos en oración lo que Ana expresó recién. También te pedimos que bendigas a las personas que no pudieron estar, pero que están a través del grupo de WhatsApp y participando de su lugar, que nos podamos volver a encontrar en la próxima clase. Te pido que bendigas a nuestras familias y a todas las familias. Te pido que nos acompañes en mañana domingo,
pero también en el principio de la semana, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, y que podamos sentirnos agradecidos por las personas, pero también por las cosas que tenemos y que quizás se nos pasan desapercibidos de todos los días. Gracias por acompañarnos durante la clase de taller y te damos gracias por el grandioso día. Amén. Muy bien, gente. Entonces, nos estamos viendo en 2 semanas, más o menos. ¿Sí? Después les mando el afiche corregido. Qué vergüenza. Bueno. Bien. Bueno, gente, saludos Bueno, a las familias, nos que vemos. tengan un buen sábado, buen domingo, Esperemos. y nos estamos hablando. ¿Sí? Bueno, chao, nos Muchísimas vemos. gracias. Chau, chau. Gracias. Chao. Chau.